Hola, ¿cómo están? ¿O cómo estás? Me presento nuevamente, soy la profesora Gabriela Minoldo, uno de los docentes a cargo de la asignatura Suelos y Sustratos de la Tecnicatura en Parques y Jardines. Eh, Vamos a desarrollar en este caso, en esta oportunidad, el tema del complejo de intercambio del suelo y la capacidad de intercambio catiónico de ese suelo asociada. Eh, el orden de las clases, les quería contar que no es un orden caprichoso, sino que está fundamentado eh, en justamente un ordenamiento para mejorar el nivel de comprensión o entendimiento de las clases a medida que va aumentando el nivel de complejidad, ¿verdad? Eh, para comenzar, vamos a hacer un breve repaso de algunos conceptos ya vistos, donde el suelo lo presentamos como un sistema trifásico, heterogéneo, que básicamente está formado en un 50% por una parte que le llamaríamos sólida. Esa parte estaría conformada en su mayor parte por una fracción mineral e inorgánica, justamente mineral inorgánica, que es la responsable de la diferente tipo de textura que puede tener un suelo. Nos referimos a los contenidos de arena, limo, arcillas y también a algunos tipos de óxidos hidratados y halófanos en general. Por otro lado, teníamos una parte minoritaria, pero no menos importante, que era la materia orgánica, o que es la materia orgánica, ¿sí? Que está formada justamente por distintos tipos de materia orgánica en distintos estados de descomposición, sustancias húmicas, microorganismos. Y por otro lado tenemos, como ya vieron, una parte porosa que puede estar llena eh, de agua o en su defecto conteniendo aire, ¿verdad? En distintos tipos de grados. Justamente estos porcentajes que ponemos acá son para un suelo promedio, no es en todos los suelos, no tienen estos porcentajes promedio o en digamos, un esquema general de cómo puede ser un suelo de características, entre comillas, normales. Una vez repasado esto, si continuamos, justamente estos suelos tienen asociados muchos iones que provienen de la meteorización de minerales y de la mineralización o descomposición de compuestos orgánicos. Van a encontrar esos términos, mineralización y descomposición, como sinónimos. Los iones que provienen de esta meteorización y que están en el suelo se pueden ubicar en diferentes lugares de este sistema suelo. Por ejemplo, pueden estar en la fase líquida del suelo, si lo vemos en este ejemplo, en este esquema, los poros que están llenos de agua, tienen iones solubles, disueltos en esa fase líquida, cationes y aniones, como ya vimos en la parte del taller de contenidos integrados, si nos recordamos. También puede estar formando la fase sólida del suelo, formando la estructura de arenas, limos y arcillas, y también pueden estar en lo que vamos a llamar la interfase del suelo, que es la fina capa que está rodeando las partículas sólidas que están en contacto con agua. Justo la llamamos interfase porque está entre la fase líquida y la fase sólida del suelo. A estos iones que están en esta pequeña y microscópica capa, las llamamos iones intercambiables. Y ahora vamos a ver con el desarrollo de la clase cómo diferenciamos a unos de otros. Empecemos por recordar qué es la solución del suelo. La solución del suelo es justamente la parte líquida del suelo
que está compuesta por agua, aniones y cationes y sustancias orgánicas disueltas. Cuando hablamos de cationes, los principales pueden ser aluminio, protones, calcio y magnesio, potasio, el ion amonio, el catión amonio o el catión sodio, entre los más importantes. Cuando hablamos de aniones, nos vamos a referir a distintos tipos de formas de fosfatos de ácidos, ácido fosfórico, fosfatos solos, sulfatos, nitratos, cloruros y oxidrilos. Todos estos tipos ya los vimos en el taller de contenidos integrados, así que deberían estar presentes. No era caprichosa por qué los estudiamos. Como vemos la fase líquida, la fase sólida, la parte que más nos interesa en nuestro caso es el complejo de intercambio del suelo. Como dijimos al principio, este complejo de intercambio al que nos vamos a referir es la fracción coloidal del suelo, como vieron ya en la clase con Micaela, que es capaz de desarrollar cargas ya sean negativas y positivas. Y cuando hablamos de cargas eléctricas negativas, sobre todo nos vamos a referir a los compuestos minerales capaces de desarrollar esas cargas y a compuestos orgánicos. Dentro de ellos, ¿cuáles tenemos? Las arcillas, los grupos silicatos y aluminatos que son ionizables y que generan cargas negativas. Y a nivel de los coloides de tipo orgánico, la materia orgánica con sus grupos carboxilos exteriores u oxidrilos y demás grupos que generan cargas negativas, ¿verdad? Estos gráficos, los puse un poco grandes porque son difíciles de leer. Como ven, resumen todas estas, lo que venimos hablando. Por ejemplo, ¿cuáles son las partículas que me generan cargas negativas? Las partículas de arcilla y materia orgánica, ¿sí? Y positivas, cationes, amonio, potasio, calcio, magnesio, que tienen carga, justamente de lo que estamos hablando, positiva. Los cationes, estos de carga positiva, van a ser retenidos por las partículas de arcilla y de materia orgánica por medio de una atracción magnética, podríamos decir. Justamente acá tenemos el ejemplo donde polos opuestos en un imán se atraen y polos iguales, obviamente, se repelen. De esa manera es como se comportan los cationes y aniones en el complejo de intercambio que vamos a ver. Acá tenemos otro dibujo que más o menos ejemplifica lo mismo, otro gráfico, donde muestran que los cationes son atraídos por las arcillas y la materia orgánica del suelo, en cambio los aniones, son repelidos. ¿Por qué? Porque la superficie de los coloides están cargadas negativamente y los aniones tienen carga negativa, por lo cual es más probable que se repelan de esa superficie. ¿De dónde surgían las cargas negativas de los coloides? Esto es un repaso que ya vieron en la parte de coloides y arcillas. Teníamos principalmente cargas permanentes negativas, que no varían, derivadas de la sustitución isomórfica en la red cristalina de las arcillas. A la vez, en los coloides inorgánicos teníamos cargas dependientes del pH que venían derivadas de las cargas de borde, ¿sí? Por otro lado, como venimos hablando, la materia orgánica o los coloides orgánicos están cargados negativamente y esas cargas son también dependientes del pH. ¿Qué quiere decir que sean dependientes del pH? Ya la clase de pH la vamos a ver más adelante, pero el pH del suelo lo medimos en la solución del suelo. Es la cantidad o la concentración de protones o hidrogeniones que hay disuelto en esa solución del suelo. A medida que el pH de la solución del suelo aumenta, lo que implica es que tenemos menos cantidad de protones disueltos, ¿sí? Lo que va a pasar es que los grupos carboxílicos y fenólicos de la materia orgánica
¿sí?, como los de borde, van a empezar a liberar protones, ¿sí?, para tratar de equilibrar las cargas entre la solución y la materia orgánica o el complejo de intercambio catiónico, ¿sí? Por lo cual, como les muestro, los grupos carboxílicos, principalmente, que son los más importantes de la materia orgánica, van a empezar a liberar esos protones, lo mismo que también los grupos de tipo fenólicos pertenecientes a esa materia orgánica. Lo mismo con las cargas de borde de las arcillas, va a ocurrir esta situación para tratar de equilibrar el pH. Y ahí es donde se generan cargas negativas en las superficies de los coloides. Justamente, el complejo de intercambio del que estamos hablando tiene la capacidad de absorber e intercambiar iones entre sí y con la solución del suelo. Acá tienen un ejemplo que muestra que esto es un fenómeno de interfase, porque hay más de una fase sólida o dos fases sólidas y una fase líquida entre medio, que sería la solución del suelo. ¿Y qué es lo que pasa? Como vemos, tenemos partículas de suelo cargadas de coloides cargados negativamente de un lado y del otro, entre medio de la solución, y cationes absorbidos sobre esa superficie de un lado y del otro. Y en el medio, como ven, dentro en el seno de la solución, donde empiezan a haber ya más cantidad de cargas negativas que fueron repelidas de esta superficie, porque tienen justamente carga de igual signo. Acá tenemos aniones, como ven, sulfatos, nitratos, fosfatos ácidos, cloruros, y en este caso, por otro lado, tenemos cationes adsorbidos, fíjense que la palabra es con D, magnesio, calcio, potasio, ¿sí?, sobre la superficie. Justamente quiero hacer esta distinción, que los cationes se encuentran adsorbidos con D sobre la superficie del coloide, que es distinto a la palabra absorción con B larga, que es justamente lo que pasa cuando una planta toma nutrientes de la solución del suelo y los absorbe a través de la membrana. No están pegados sobre la membrana, sino que pasan a través de los poros de la membrana, ¿sí?, de los microporos, a través del interior de las raíces. Eso que quede bien claro la diferenciación de adsorción y absorción. Sobre el complejo de intercambio, los cationes están adsorbidos y aniones también. Justamente la capacidad de cambio del complejo de intercambio, que consideramos como fundamental o más importante, es la capacidad de intercambio de cationes, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. No porque es más importante, sino porque es mucho, en valor absoluto, es mucho mayor que la capacidad de intercambio de aniones. Son ambas muy importantes. ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico? Acá lo tenemos definido. Es la capacidad de cualquier suelo de justamente adsorber e intercambiar cationes entre los complejos de intercambio, arcilla y humus, y la solución del suelo. Acá en este dibujo, a la derecha, cuando yo muestro puede ser este coloide, que puede ser arcilla o materia orgánica, una mezcla de ellos, como estirado, mostramos que entre ellos y la solución del suelo, sigo pidiendo perdón, acá entre ellos y la solución del suelo, se produce este fenómeno de adsorción, que representa la capacidad de intercambio catiónico. Indica el número total de moles de iones de carga positiva o de cationes que este complejo intercambiador puede absorber e intercambiar justamente con la superficie, con la solución del suelo. Todo esto tiene que ser, va a variar dependiendo de condiciones diferentes de temperatura, presión, relación de cantidad de coloide y solución del suelo,
y la composición de esa solución del suelo, la composición química de esa solución del suelo. Ahí tienen en el libro Porta, que después les voy a pasar la bibliografía, se puede leer, se puede sacar de la biblioteca y verlo. ¿Cómo se expresa la capacidad de intercambio catiónico? Lo podemos expresar en 1000 equivalentes por cada 100 gramos de suelo, o en centimoles por kilo de suelo, que es una unidad de medida más moderna, pero es lo mismo. Un 1000 equivalente de un catión cada 100 gramos de suelo es lo mismo que un centimol por kilo de ese suelo. Hay que hacer nada más que el traspaso de unidades. A la vez que estos grupos negativos pueden absorber cationes, existen, como ya ustedes vieron anteriormente, cargas negativas que se desarrollan también sobre la superficie de los coloides y que pueden actuar como punto de intercambio, esta vez no de cationes, sino de aniones. Por eso les dije que lo tomamos como fundamental a la de cationes. La capacidad de intercambio aniónico no es menos importante, pero es menos abundante que la de cationes. En valor absoluto es menor la capacidad de intercambio aniónico, justamente porque los coloides están cargados negativamente y existe más intercambio de cationes. Acá tienen un ejemplo gráfico donde vemos las arcillas y las materia orgánica como complejo de intercambio que tiene absorbido sobre su superficie cationes, diferentes tipos de cationes, magnesio, sodio, calcio, potasio, algunos de los que ya vimos, ¿sí? Podríamos decir algunos protones, también aluminios, que no están en este dibujo, y que se intercambian con la solución del suelo a través de la interfase, que es esa pequeña capa que les digo que estaría por acá, que es muy finita y microscópica. Ahí es donde se produce la reacción de intercambio, y que después estos cationes pasan a la solución para poder ser adsorbidos por las plantas. Esta capacidad de intercambio catiónico es un proceso que tiene distintos tipos de particularidades. Las reacciones de intercambio tienen 3 características básicas: son reversibles, estequiométricas y se suceden a una velocidad casi instantánea. Vamos a desarrollar alguna de una estas propiedades de las reacciones de intercambio catiónico. Acá tienen un esquema que me gustó y lo van a ver repetidamente, porque me gustó y lo puse mucho en la presentación, donde teníamos cationes que estaban formando parte de la fase sólida estructural, cationes que estaban solubles en la fase líquida del suelo, y cationes intercambiables, que serían los que están entre medio en esa interfase, que acá me quedé un poco gorda, pero es para que lo vean, entre la fase sólida y la líquida. Y acá es donde se producen estas reacciones justamente de intercambio, del pasaje de cationes de ser de tipo intercambiable a ser solubles en el agua del suelo. Como decíamos, las ecuaciones de intercambio son reversibles, las que ocurren acá. Las relaciones de concentración de los cationes, sí, se pueden modificar cuando cambia la concentración de iones en la solución, y esto sigue el principio, ¿no?, de la ley de acción de masas. Acá tenemos una reacción química de las que vimos en el taller de contenidos integrados, donde si tomamos a la X como es el complejo de intercambio, podemos haber puesto otra letra, pero en este caso se usa la X, decimos que si nosotros tenemos calcio adsorbido sobre el complejo de intercambio, si en la solución del suelo tenemos sodio, lo que puede ocurrir es una reacción de intercambio de de calcio por sodio, que se adsorbe el complejo de intercambio y este calcio pasa a ser calcio de tipo soluble, ¿sí? Esta es una reacción común que ocurre en el suelo, sobre todo en los suelos de nuestra zona, donde hay bastante cantidad de calcio. Como les dije, esta reacción cumple la ley de acción de masas
que justamente que establece para que esta reacción sea reversible en el equilibrio a una temperatura constante y una relación determinada de productos y reactivos. Esta reacción que ocurre acá arriba tiene una constante de equilibrio cuando llegamos al equilibrio, que la ley de acción de masa implica que esta constante es igual al producto de los productos, justamente al producto de los productos sobre los reactivos. ¿Cuándo? Como pueden ver acá, si la constante, en el momento en que esta constante sea superior a 1, esto me va a indicar que el equilibrio de esta reacción está tirado hacia la derecha. ¿Sí? Porque el numerador es más grande, por lo que quiere decir que hay más sodio absorbido sobre el complejo que calcio. Como ven, acá, porque hay más de esto que de esto. En cambio, si la K, otra vez hice lo mismo. Si la constante de equilibrio es menor que 1, lo que va a ocurrir significa que el denominador es más grande que el numerador y por ende la reacción va a estar tirada hacia la izquierda. ¿Se entiende? Uno puede predecir lo que está pasando en el suelo a partir de la constante de equilibrio de cada reacción. Otra de las propiedades de las reacciones de intercambio es que son estequiométricas. ¿Qué quiere decir que son estequiométricas? ¿Sí? Es que las cantidades de un elemento, de un catión intercambiado, son equivalentes químicamente. Quiere decir que se hacen mol a mol. Lo mismo que hicimos cuando hacíamos las reacciones en el taller de contenidos integrados que practicábamos las sales. ¿Qué indica que las reacciones son estequiométricas? Que por cada mil equivalente de un catión que intercambio, ¿sí?, necesito un mil equivalente del otro catión intercambiable. Por ejemplo, 23 miligramos de sodio, que son un mil equivalente de sodio, lo mismo, solo se van a intercambiar con 39 miligramos de potasio. Para que la reacción esté en equilibrio tiene que ocurrir esto. Por cada 23 de sodio necesito 39 miligramos de potasio, como un ejemplo, ¿sí? Y esto es lo que hace que el suelo se mantenga con cierto tipo de electroneutralidad. Por último, cuando hablamos de la velocidad de las reacciones, la velocidad que ocurre en el suelo de intercambio es casi instantánea. Siempre existen algunas limitantes de esta velocidad de cualquier ion en difusión en cuestión, como dice acá, desde la solución hacia el coloide o del coloide hacia la solución, justamente porque por la distribución de los poros, que no es así pareja. Los poros pueden estar, ustedes como lo vieron con Fernando, están distribuidos en el suelo o esparcidos en forma, como decía acá, tortuosa, ¿no? Ni todos en forma vertical ni todos en forma horizontal, sino que la porosidad del suelo, como se la imaginan, no está en una red fija o ordenada, sino justamente de manera tortuosa. Por lo cual puede tardar o más o menos un ion en difundir. Lo que dice acá el paréntesis es que en el laboratorio, cuando nosotros vamos a determinar capacidad de intercambio catiónico, lo que se hace en el test para determinarlo es agregar ciertos reactivos al suelo y las muestras se agitan para que las reacciones de intercambio se den más rápido, ¿no? Y para evitar todo esto que estábamos hablando recién. Pero por lo normal, como les digo, las reacciones son casi a velocidad instantánea. Habiendo explicado o ya desarrollado las tres propiedades básicas de las reacciones de intercambio, que es reversibilidad, estequiometría y velocidad, vamos a dar algunos ítems, por ejemplo, que el proceso de cambio entre cationes
¿sí? De la solución con los absorbidos y viceversa, está todo el tiempo pasando en el suelo, por lo que dice acá, se desenvuelve en el suelo en forma continua. Normalmente, cuando los suelos tienen menos contenido de agua o de humedad, esto pasa con menos frecuencia, aunque sea de manera continua, que en un suelo que tiene buena condición de humedad, ¿no? Como dice acá, en ciertas condiciones, el equilibrio no siempre se mantiene en el medio de la reacción, sino que se desplaza hacia uno de los sectores, derecho e izquierdo. Por ejemplo, el suelo, la solución del suelo podemos considerar que es una solución diluida, no concentrada, ¿sí? Cuando nosotros, dice, se absorben preferentemente cationes bivalentes, los cationes que tenemos normalmente en mayor cantidad en el complejo de intercambio son los de tipo bivalente, en las condiciones de suelo normales, magnesio y calcio, y menos los cationes monovalentes como potasio y sodio. De hecho, cuando hay mucho riego o mucha precipitación ocurrida, es más probable que queden absorbidos los cationes divalentes o bivalentes que los otros, que pueden ser susceptibles a que se laven y vayan más a las profundidades. Este gráfico, son dos gráficos que son bastante parecidos. Les vuelvo a poner este acá arriba arriba a la derecha, para que recuerden de lo que estábamos hablando anteriormente, que no nos mareemos con los gráficos. Este gráfico nos muestra cómo un cambio en el pH del suelo puede modificar la capacidad de intercambio catiónico del suelo, ¿sí? Y qué afecta más un cambio de pH. Si se fijan en este gráfico de la izquierda, por un aumento de un punto de pH del suelo, otra vez cambié para variar, seguimos. Por un aumento de pH del suelo, no sé qué me pasa, es mucho más lo que varía la capacidad de intercambio catiónico a medida que aumentan los coloides orgánicos. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando aumenta el pH del suelo, el que me empieza a aumentar más fuertemente la capacidad de intercambio catiónico son los coloides orgánicos, la materia orgánica. Empieza a liberar más fácil protones que los coloides inorgánicos. Fíjense, por un cambio de 5 a 6 en la solución del suelo, recién a partir de pH 6 la montmorillonita me empieza a liberar cargas dependientes del pH de borde, ¿sí? Y que me aumentan los niveles de capacidad de intercambio catiónico. En cambio, fíjense cómo los coloides aumentan más la capacidad de intercambio a partir de estas cargas por aumento del pH. Este es el mismo gráfico que les muestra que la materia orgánica aporta mucho más a través de la disociación de esos protones, ¿sí? Y liberación a la solución del suelo. Me deja más cargas negativas sobre el coloide que la arcilla. Esto básicamente, ¿por qué les puse este gráfico de acá arriba? Que si bien esto es mucho más notorio, en el suelo, en valor absoluto, es menor ese aporte de la materia orgánica, porque fíjense qué cantidad de materia orgánica tengo respecto a la cantidad de coloide inorgánico, ¿no? De arcilla. Si bien en el gráfico podemos mostrar que esto aporta mucho más, esto no es de manera absoluta, porque la cantidad de arcilla es mucho mayor en el suelo. Espero que se haya entendido. Acá les muestro algunos valores medios de capacidad de intercambio catiónico para algunos de los constituyentes del suelo. Si se fijan, como les dije anteriormente, la capacidad de intercambio la medimos en centimoles por kilo o en miliequivalente por 100 gramos, es lo mismo. Esta medida es un poco más centimol por kilo, un poco más moderna. Y si se fijan, lo que venimos hablando justamente recién también, la capacidad de intercambio catiónico que me aporta por 100 gramos la materia orgánica, estamos entre valores de 200
a 400.000 equivalentes en relación a una hilita, que es una arcilla 2-1, ¿no? Octaédrica, que me aporta entre 10 y 40, me aporta mucho menos en la relación a la monomorenita, por ejemplo, que es otra arcilla 2-1 que me aporta entre 80 y 150 mil equivalentes por 100 gramos, y la vermiculita que también entre 100 y 150. ¿Qué les quiero decir con esto? La materia orgánica aporta un montón, pero sí, ahora sí voy a propósito. Para atrás tengo mucha menos materia orgánica en el suelo que arcilla, ¿verdad? Por otro lado, si tenemos en cuenta suelos de diferente textura, por eso les puse el triángulo, vemos que diferentes contenidos de arcilla, ¿sí? O de arcilla en cada suelo y de textura del suelo, un suelo de 5% de arcilla de arena franca tiene una SIC bastante, o sea, porque es poquita arcilla, tiene más arena, la textura arenoso franca, me va a dar una capacidad de intercambio catiónico muy chiquitita respecto, por ejemplo, de un suelo que es franco arcillo limoso o franco, que tenemos valores de SIC entre 16 y 26 mil equivalentes por 100 gramos. Esto es una medida para que tengan más o menos en cuenta qué tipo de valores podemos tener entre en suelos para la agricultura o para hacer un parque y jardín. Un suelo franco, recuerden, que es un suelo bastante bueno, considerado para la agricultura o para el cultivo, para cualquier tipo de cultivo. Tenemos una SIC más o menos entre 16 y 21 centimol por 100 gramos, o mil equivalente, centimol por kilo, mil equivalente por 100 gramos. Más o menos el rango de capacidad de intercambio de los suelos anda por estos valores, justamente porque no tenemos ni toda arena ni toda arcilla de los suelos agrícolas, ¿verdad? Entre 3 y 50 mil equivalentes por 100 gramos. 3 es muy bajo, 50 es muy alto. Fíjense, acá nos muestra que los encargados, este gráfico nos muestra que los encargados de mantener el suelo con cierto tipo de electroneutralidad, ¿sí? Son los cationes intercambiables. Fíjense lo que las dimensiones de la capacidad de intercambio catiónico entre 15 y 25 mil equivalentes respecto a la de intercambio aniónico, que es mucho más chiquitita, como les dije, ¿sí? Porque por lo general la mayor cantidad de carga, como ya vieron, al borde de las arcillas y de la materia orgánica son de tipo negativo. Esta capacidad de intercambio catiónico justamente es lo que nos ayuda para que es la característica del suelo que hace que puedan crecer los vegetales en él, ¿no? Porque a partir de ahí, de ese intercambio, es que los vegetales toman de la solución del suelo los nutrientes. ¿Qué importancia agronómica encontramos en la capacidad de cambio de un suelo? Justamente, acá tenemos una descripción, ¿no? Obviamente influye en las propiedades físicas edáficas, en la retención y disponibilidad de agua, la porosidad y estabilidad estructural, que ya van a ver más adelante. A nivel químico, tiene mucho que ver con las condiciones de acidez y alcalinidad de la solución del suelo. Tiene que ver también con la fertilidad del suelo. Lo que veníamos hablando recién, los nutrientes pasan a ser la solución y las plantas lo toman de esa solución a partir de una reacción de intercambio. Es como dijimos recién, el complejo de intercambio es justamente la reserva de fertilidad química de un suelo. Cuando tenemos mejores condiciones, el complejo de intercambio o más cantidad de arcilla y materia orgánica, se reduce la pérdida de cationes por lixiviado, ¿sí?
Y también, como dice acá, el complejo de intercambio le sirve al suelo como un tipo de, como dice acá, depurador natural, porque me permite la retención sobre ese complejo de algunos contaminantes que se pueden introducir en el suelo. Cuando agregamos agroquímicos o algún tipo de desecho, el complejo de intercambio muchas veces los mantiene retenidos, absorbidos en él. A la capacidad de intercambio catiónico la tenemos que relacionar con otros parámetros que vamos a ver a posteriori en clases subsiguientes y en esta también. Tiene mucho que ver, dijimos recién, con el pH del suelo. Cuando veamos pH vamos a ver que, como les dije anteriormente, el pH se mide en la solución del suelo determinando la concentración o la actividad de los protones en esa solución. A medida que el complejo de intercambio está más cargado de protones, el suelo va a tener más condición ácida, ¿sí? Otro parámetro que está muy relacionado con la capacidad de intercambio catiónico es el porcentaje de saturación de bases de cada suelo, que tiene que ver mucho con la condición de fertilidad del suelo. También otro parámetro muy importante a tener en cuenta es el porcentaje de sodio intercambiable, que me indica justamente cuánto sodio está saturando el complejo de intercambio, cosa que ya no es tan beneficiosa como el porcentaje de saturación de bases. Si bien el sodio es una base, en este caso no es de las más admirables para los suelos o para el crecimiento de las plantas. Respecto al pH del suelo, acá yo lo venía diciendo, cuanto más protones saturan el complejo de intercambio, menor va a ser el pH. El porcentaje de saturación de bases, estamos hablando de qué porcentaje de ese complejo de intercambio está saturado con bases del tipo calcio, magnesio, sodio y potasio. Y justamente este valor tiene mucha importancia en suelos con pHs inferiores a 7. El porcentaje de sodio intercambiable es la cantidad de sodio que satura el complejo de intercambio. Valores por encima de 15% de sodio intercambiable me afectan mucho la estructura del suelo y el crecimiento de los cultivos. La mayoría de los cultivos con cantidades de sodio muy altas terminan perdiéndose porque no son tolerantes a las grandes concentraciones de sodio. Ahora vamos a ver cómo se calcula. El porcentaje de saturación de base justamente es la suma de los cationes intercambiables. Fíjense cómo se mide. En equivalentes por 100 gramos, centimol por kilo, lo mismo. La suma de la cantidad de cationes que tiene absorbidos, de bases, mejor dicho, no de cationes, perdón, de bases, sodio, potasio, calcio y magnesio, ¿sí? De tipo básico, sobre la capacidad de intercambio catiónica total de ese suelo por 100. Justamente hay una relación positiva, como les dije, entre el porcentaje de bases, de saturación de bases y el pH del suelo. Cuanto más bases yo tenga absorbidas sobre el complejo de intercambio, más alto va a ser el pH del suelo. ¿Sí? No es lineal, pero sí pasando desde las condiciones de acidez, como ven acá, hasta por encima de la neutralidad. Un porcentaje de saturación de bases bajo, ¿qué me implica? Que no hay bases, que hay más cantidad, que el complejo está más saturado con protones, por lo cual el pH va a ser más bajo, es lo contrario de esto, ¿verdad? Acá tienen un gráfico que esquematiza más o menos cómo puede estar saturada la capacidad de intercambio catiónico
y cómo se relaciona esto con distintos tipos de suelos. Si vemos un suelo de una pradera normal, por ejemplo, vamos a suponer que toda esta columna es la capacidad de intercambio catiónica total. En un suelo de la pradera pampeana, acá cerca, en los alrededores de Bahía Blanca, o de la región pampeana, mejor dicho, nuestros suelos tienen un gran porcentaje de calcio, como venimos diciendo. Si hacemos un pozo en el suelo, clavamos la pala, después de una profundidad no muy lejana, vamos a encontrar concreciones de calcio, directamente la tosca con base de calcio. Y después el resto está lleno de magnesio, potasio, un poquito de sodio que no está, y protones, ¿sí? En cambio, si por ejemplo tenemos un suelo de acá de la zona con características sódicas, como lo que hablamos recién, disculpen el ruido, un suelo que tiene más del 15% de porcentaje de sodio intercambiable, ¿sí? Me implica que tengo más del 15%, como les digo, de sodio respecto del total, y vamos a ver que el resto se divide entre los otros tres tipos de bases. En un suelo que es de tipo salino, puede ser salino, no sódico, tenemos un 100% de saturación de base, pero no tenemos sodio, tenemos poca cantidad de sodio. Un suelo puede ser salino sin ser sódico, ¿sí? Pues porque son sales neutras, sin sodio. Y luego, por ejemplo, en un suelo que tiene condiciones de acidez, con pHs entre 5 y 4, que no son los más comunes acá en la zona, sino estos suelos pueden ser suelos que tienen condiciones de pH bajo por grandes agregados de fertilizantes amoniacales, que son los que más tienen asociados pHs más bajos, o en la naturaleza directamente, suelos por ejemplo de la zona de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, donde llueve mucho más que acá, o Brasil por ejemplo, si nos vamos del país, tenemos condiciones de este tipo, suelos que son de tipo más ácidos. Y como ven acá, por ejemplo, una gran proporción de la capacidad de intercambio de ese suelo está saturada con protones y en menor medida con los demás cationes. Justamente la facilidad con que los cationes absorbidos son intercambiados y liberados a la solución para que las plantas los puedan tomar, me depende mucho del grado de saturación de base del que estamos hablando. Si esto lo correlacionamos o clasificamos los suelos según el porcentaje de saturación de base, podemos considerar que por encima del 80% de saturación de base, un suelo lo clasificamos como muy fértil. Entre 50 y 80% de saturación de bases saturando el complejo de intercambio, podemos decir que es de fertilidad media, y por debajo del 50% ya podremos estar hablando de un suelo de bajo nivel de fertilidad. ¿Sí? Les pido que tomen en cuenta estos valores para cuando tomemos examen. ¿Qué importancia ambiental tiene el intercambio catónico? Ya venimos hablando un poco de esto. Todos estos iones, calcio, magnesio, sodio, potasio y protones, podemos reemplazarlos uno con otro según las condiciones que tengamos, ¿no? Como venimos diciendo, y ya lo dijimos varias veces, si la concentración de protones en la solución del suelo es alta, esto me va a favorecer que las bases del complejo de intercambio justamente se intercambien por este protón, dan para tratar de llegar a la condición de equilibrio, ¿sí? Esto lo que va a ocurrir es que a medida que esto ocurra, por ejemplo, como pasa en las regiones húmedas, los suelos se van volviendo más ácidos, ¿sí? Las bases que se liberan así en la solución del suelo, o la pueden tomar las plantas, o son más susceptibles a, con más lluvia, a ser lavadas por el agua de percolación y que estas bases, en definitiva, se laven y se pierdan, ¿sí? Estos suelos, después una vez que
que como dice acá, una vez que tienen una condición de acidez, la manera de restituir el pH es mediante el encalado, de recuperar esos suelos. También puede pasar que la continua extracción y absorción de las bases de intercambio por las plantas vayan haciendo que se reemplacen por protones, ¿sí? Y eso va generando o también la acidificación progresiva del suelo. Cuando hablamos de fertilizantes o de fertilización, ¿sí? Nosotros, ¿para qué agregamos fertilizantes al suelo? Para aumentar la fertilidad y mejorar el crecimiento de las plantas, en definitiva, ¿no? ¿Cuáles son los principales nutrientes que agregamos? Nitrógeno, quiero decir, en forma de nitratos o de amonio. Fósforo, que puede ser en forma de roca fosfatada o a nivel o fertilizantes, ¿sí? Potasio, hierro, cobre, zinc, manganeso. Todos estos terminan disolviéndose en el agua del suelo, ¿no? Y los pueden absorber las plantas o reemplazar a los cationes en el complejo y absorberse al complejo de intercambio, ¿sí? Y así lo que logramos es que se almacenen en el complejo y para que no se laven. Respecto a la absorción de nutrientes, acá tienen un grafiquito de una raíz, ya la van a ver en otra materia. Tienen cómo los nutrientes van pasando, cómo por ejemplo el nitrógeno se absorbe por las plantas a través de los pelos radiculares, a través de los plasmodesmos, ¿sí? En forma de, como digo, aniones, ¿sí? ¿Cómo ocurre esto? La raíz empieza, por ejemplo, en el caso de esta planta, empiezan todas las raíces a liberar protones de su respiración, ¿sí? Y esos se intercambian con otro tipo de cationes que toman. Acá tenemos magnesio, potasio, cobalto, ¿sí? Acá dice, los cationes intercambiables sirven como almacenaje de grandes cantidades de nutrientes. Las raíces los obtienen, ¿sí? Mediante el intercambio con protones provenientes de la respiración, es lo que ya dijimos. Respecto a la calidad ambiental, es lo que hablábamos hoy, muchos materiales que se agregan al suelo por distintos tipos de acciones del hombre, ya sea a nivel doméstico, agrícola, industrial, como dice acá, pueden terminar siendo peligrosos para la salud humana y lo de los animales, ¿sí? Porque de tarde o temprano pueden lavarse a través de las aguas y contaminar las napas. Justamente, como decíamos antes, el complejo de intercambio puede absorber esos complejos e inmovilizarlos a ciertos metales, ¿sí? Y precipitarlos. En definitiva, es lo que hablamos de que la arcilla puede actuar como un depurante o un purificador de la naturaleza. ¿Qué ocurre acá en la interfase? Nos vamos un poquito ahora al microscopio, lo dibujamos acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo actúa esto? Como dijimos, ¿dónde ocurren las reacciones de intercambio? A nivel de la interfase, en esa pequeña capa entre la fase sólida y la fase líquida del suelo, ¿sí? Lo que pasa, como dijimos antes, si estiramos el complejo de intercambio, un coloide, para poder así estudiarlo, digamos, para hacer un gráfico, la fase del borde de este coloide está cargada negativamente y sobre esa fase se empiezan a absorber los cationes. Justamente a medida que yo me voy alejando de la superficie del coloide, ven que la cantidad de cationes va disminuyendo y empiezan a aparecer más cargas negativas a medida que me voy alejando, como ven. Si nosotros lo hacemos en un gráfico acá, si esta es la distancia desde la superficie y esta es la superficie del catión del complejo de intercambio, a medida que me voy alejando de ese complejo de intercambio, las cargas positivas empiezan a disminuir, ¿sí? Y las cargas negativas, los aniones,
empiezan a aumentar a medida que me voy alejando. ¿Por qué? Porque están más tranquilitos, sueltos acá que absorbidos, porque son repelidos desde la superficie cargada negativamente. Llega un punto que la cantidad de cationes que va disminuyendo se une con la cantidad de aniones que va aumentando a medida que me voy separando de esa superficie, ¿sí? Y ese punto es el punto de cero carga. A esta distancia tenemos el punto de cero carga y a partir de acá para la derecha, en este punto que les digo de cero carga, se me perdió el mouse, acá. A partir de acá para la derecha me alejo más y es donde comienza lo que nosotros llamamos solución del suelo, en este punto de carga cero. Obviamente, lo que les digo, esto es una gráfica, esta distancia de la solución del suelo al coloide es esta interfase que les dije que es microscópica, ¿sí? Ahora, y esta distancia que les digo que se mide en Armstrong, ¿sí? O en centímetro a la menos 8. Así que imagínense la distancia, no es imposible de ver. ¿Cómo está influenciada? ¿Por qué está influenciada esta distancia? Desde la superficie del coloide hasta el comienzo de la solución del suelo. Hay algunos factores que intervienen en el espesor de esta doble capa o de la interfase. Uno es la concentración de los iones, la concentración de iones en la solución. Cuanto más concentración de iones hay en la solución del suelo, esa doble capa es menor, se achica, ¿sí? Y lo mismo pasa con, como dice acá abajo, la valencia de los cationes, que esa es una de las variables más importantes sobre el espesor de la doble capa eléctrica. Cuanto más grande es la valencia de los cationes presentes, más pequeña, esos cationes se absorben con más fuerza sobre el coloide y el ancho de la doble capa es menor. ¿Qué implica esto? A ver. Como vimos acá, dijimos, la relación de intercambio era estequiométrica, si lo recuerdan. Todos los cationes, ¿sí?, pueden ser intercambiables. Ahora, lo que varía es la afinidad o la fuerza con la que son retenidos por este coloide. Y justamente, según la afinidad que tengan o la fuerza con que son retenidos, es que van a ser reemplazados menos o más fácilmente, justamente. Esta atracción que les digo, como les dije hace un momento, es más fuerte cuanto mayor es la carga, ¿sí?, y menor es la distancia que separa las partículas de los coloides. Entonces, un ion trivalente, cada vez que suelto esto hago lío. Un ion trivalente, y sigo, volvemos, perdone. Un ion trivalente está absorbido más fuertemente sobre el coloide que un ion bivalente, como es el calcio, con ion monovalente, ¿sí?, como es el potasio o el sodio, ¿sí? A la vez, el radio iónico y el radio de hidratación asociado tienen mucho que ver. Ya lo dijimos, más valencia, más fuertemente absorbido. Por eso hablamos de que, por ejemplo, con Micael hablaron de que el calcio flocula al suelo. El calcio hace que las distancias, el calcio que hay en los suelos de acá de la zona, hace que las distancias de la doble capa sean pequeñas, ¿sí?, y las partículas de coloides se atraigan más entre sí porque la distancia entre unas y otras son más chiquititas y así los coloides y los agregados de los suelos acá están floculados y los agregados son más estables, ¿sí?, que un suelo que tiene menos cantidad de calcio, por ejemplo. Ahora, cuando tenemos iones de la misma valencia, por ejemplo, potasio, amonio, NH4+, sodio, ¿sí?,
¿Cuál es más retenido con más fuerza que otro? Eso tiene que ver, como les dije, con el radio iónico y el radio de hidratación asociado a este radio iónico. ¿Qué es esto? Agarramos la tabla periódica y a menor radio iónico, mayor va a ser el radio de hidratación. Ahora vamos ejemplos. Atentis, respecto a esto otro, los protones, por eso puse ojo, los protones, si bien son monovalentes, tienen una sola carga, sí, se comportan iguales a los iones trivalentes, con la misma fuerza, aunque sin apenas tener, a estos sin agua se comportan, ¿ya? Ese es un caso particular. Por eso los protones se absorben muy fuertemente al coloide. Ahora, vamos a ver lo que les decía recién del radio iónico. Olvidémonos, este es un ejemplo de libro, olvidémonos del rubidio y el litio que no nos interesan tanto, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tenemos estos cationes que son más conocidos para nosotros, amonio, potasio y sodio en el suelo, el diámetro de ellos varía, es mayor, ¿sí? En el amonio y va menor en el potasio intermedio y menor en el sodio. Fíjense esto, a menor diámetro o radio iónico tenemos más cantidad de moles de agua alrededor de esa molécula, ¿sí? O de este átomo, mejor dicho, de esta molécula, lo que implica que si tengo más moles de agua de hidratación alrededor de cada uno de ellos, tengo más radio hidratado, que sería este pedacito de acá. Como ven. ¿Sí? Entonces, un sodio que tiene menor radio iónico tiene mayor radio hidratado. ¿Ven? La película de agua sobre la superficie es más grande, por lo cual la fuerza de retención, como tiene más agua alrededor, va a ser menor que la de un potasio y que la de un amonio. ¿Sí? El sodio va a ser menos retenido que un amonio. Incluso, si nosotros tenemos en el suelo repleto de sodio y agregamos distintas clases de amonio, lo que va a ocurrir es una reacción de intercambio, ¿sí? De sodio por amonio, porque este es más fácilmente sacable que este. Separable del catión. ¿Se entendió? A menos radio iónico, más radiohidratación, menor fuerza de absorción sobre el coloide. Acá teníamos una ecuación básica de intercambio que veíamos en el suelo. Retomemos. Un calcio absorbido sobre el coloide, que es la X. Si agregamos sodio en solución, lo que va a ocurrir es una reacción de intercambio, ¿sí? De sodio, hasta que llegamos al equilibrio de sodio por calcio, y el calcio se libera a la solución. Siempre hasta que llegamos al equilibrio, porque el calcio es retenido con más fuerza que el sodio. Ahora, si aplicamos la ley de acción de masas a esta relación, a esta ecuación, ¿sí? Y en lugar de poner términos de actividad en la ley de acción de masas común, ponemos concentración de los iones en la solución y los absorbidos, ¿sí? Podemos plantear la ecuación de Gapón, y además de la raíz cuadrada, ¿no? Para simplificarla. Esta es la misma que vimos al principio. Esta ecuación de Gapón, como decíamos hoy para una ecuación de intercambio común, nos permite deducir para qué lado va a ir el equilibrio en el suelo. ¿Quién va a ir para el lado se va a ir a absorber y para qué lado va a estar beneficiado la disociación de un elemento en la solución del suelo? Esa constante del señor Gapón que armó, ¿sí? Tiene algunos puntos que hay que tener que plantear. Primero, que tenemos que llegar al acuerdo de que la densidad de carga superficial es una densidad de carga superficial media y pareja,
que se mantiene la estructura de los minerales presentes para todos iguales y que aparte hay algunos sitios de absorción diferenciales, ¿no? Y especiales. Una vez que planteamos esas condiciones básicas, podemos plantear esta ecuación de Gapón y a partir de ahí determinar algunos parámetros que nos van a servir mucho cuando leamos un análisis de suelo o cuando tengamos que evaluar un suelo. No se asusten. Una derivada de esta ecuación de Gapón, que no la tienen que aprender, es la reacción de actividad. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Justamente cuando tenemos la relación de sodio en solución sobre la raíz cuadrada del calcio en solución. Otra que nos importa mucho es la relación de absorción de sodio. Esta es importantísima. Cuando nosotros se puede pedir al laboratorio que nos pidan la RAS de un suelo, ¿sí? Que es la relación de absorción de sodio en el extracto de saturación del suelo, que ya les voy a indicar cómo se hace. Este extracto de saturación es un extracto que se hace en el laboratorio tratando de imitar a la solución del suelo. No es lo mismo que la solución, pero trata de imitarlo. Y en esa solución medimos justamente la concentración de sodio en solución, no intercambiable, y la cantidad de calcio más magnesio. Se plantea esta relación, ¿sí? Que deriva de la ecuación de Gapón, y esto se hace, por ejemplo, teniendo en cuenta que el magnesio se comporta igual que el calcio, ¿verdad? Por eso se suman los dos bivalentes dividido 2, y lo importante acá es que cuando la relación de absorción de sodio es mayor que 15, eso implica que tengo un suelo con problemas. Tengo mucho sodio en solución que va a poder ser intercambiado fácilmente con los demás cationes del suelo y me van a hacer que el suelo esté en condiciones de sodicidad, que sea un suelo sódico. Un suelo sódico no es beneficioso para nadie, tiene malas condiciones físicas, pierde la estructura. El sodio dispersa los coloides del suelo, lo que hace que al dispersarse es que se liberen los coloides, se rompe la porosidad, se pierde permeabilidad en ese suelo y se inunda. Al perder esa condición porosa, lo que va a ocurrir es que un suelo se inunda y luego, que después cuando se seca, un suelo sódico, ya lo vamos a ver, queda como una masa dura, densa, además de que el sodio es perjudicial para las plantas. Por ende, no queremos esa condición de un suelo y por ende es que tenemos que tener muy en cuenta la relación de absorción de sodio en el suelo y también, por ejemplo, en las aguas de riego. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos a nivel jardín y sobre todo en una zona como esta, donde la mayoría de, por ejemplo, las perforaciones vienen de las perforaciones que utilizamos para regar céspedes y jardines, en muchos casos, es agua que viene, como toda el agua, desde el arroyo, ¿sí? de la napa que viene del arroyo Napostá también, o muchas veces regamos con ese tipo de agua. Ahora, ese agua muchas veces viene bicarbonatada sódica y tiene condiciones de sodio muy altas que terminan sodificando el suelo cuando regamos mucho con ese agua, así que hay que tener cuidado. Acá volvemos a este gráfico de la representación de la CIP y el porcentaje de saturación de base que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Justamente, fíjense, para cada tipo de suelo, ¿sí? Acá tenemos dos fuentes, una es Infofos, el Instituto del Fósforo y la Potasa, y el otro el libro Gaucher, el método Gaucher, que indica ¿sí? distintos porcentajes de saturación de base que podemos encontrar en un suelo normal, o saturación de cada elemento más que de base, ¿sí?
En un suelo normal, según Infood, tenemos entre un 50 y 70% de calcio. Gaucher le da un valor un poco más alto. De magnesio consideramos a un porcentaje entre 4 y 20 y 5 y 10. En este caso es más, porque es normal de otra zona, es un poco más bajo. Fíjense los niveles de potasio que tiene un suelo normal. Esto es para que vean niveles que pueden encontrar normalmente, para que vayan manejando valores de potasio. Sodio, en este caso, no hay tutía, para que un suelo sea normal, lo considera con un menos del 1%, ¿sí? De potasio, de sodio intercambiable. Uno puede tener, hace el PSI, el porcentaje de sodio intercambiable, o la RAS de un suelo, para considerarlo si es sódico o no, y nos puede dar un suelo menor a 15, como dije anteriormente, nos da un porcentaje de suelo de 5, podemos decir que el suelo no es sódico, ¿verdad? Pero cuando llegamos a RAS o PSI con valores de 11, 12, 10 y medio, ya tenemos que estar pensando que es un suelo que puede ser susceptible a la sodificación. Así que ojo con qué nivel, con agua, de qué tipo de calidad voy a estar regando y cómo voy a tratar ese suelo. Hay que empezar a tener un poco de cuidado, ¿sí? Y acá tenemos contenidos de hidrógeno en el suelo para un suelo normal aproximados. Estos valores son valores para que tengan más o menos en cuenta cuando tienen un análisis, ¿sí? Cuando nos estamos refiriendo a un suelo de tipo, entre comillas, normal. Creo que esta es la última transparencia. Así que les pido que junten dudas para la clase del martes y para las posteriores, que utilicen el foro que tenemos en Suelos y Sustratos, y su consulta no incomoda, sino al contrario que ayuda. Les deseo una buena lectura y nos vemos pronto. Muchas gracias.